Quiero agradecerle por venir. Yo sé que cuando empezamos a hablar de esto, como mencioné, hoja verde atrás, hoja verde atrás, hoja verde atrás, ahí va. Alguien va a tener que quedarse atrás diciendo hoja verde, hoja verde. En el mensaje, creo que fue la primera semana de este año, les mencioné que el año pasado noté en mucha gente, por la situación política, la situación de todas las cosas, que parecía que estábamos muy agitados, a veces hasta no sabía qué hacer la gente. Y creo que muchas veces cuando estamos en momentos así tenemos que buscar algo firme. Y encuentro que en la Biblia encontramos las cosas que nos afirman en la fe de cada día. Y como digo, no es solamente la política, puede ser la situación personal. Tenemos mucha gente que ha pasado momentos muy difíciles este año. Puede ser la situación económica, algunos perdiendo trabajo, hay tantas cosas. Y en medio de momentos difíciles es cuando nosotros tenemos que agarrarnos de algo. Y oí decir a alguien hace muchos años que muchas veces pensamos en anclas como algo que uno pone para no salirse de donde está. Pero dice, en los tiempos antiguos, los que manejaban los barcos grandes, cuando iban a pasar por un lugar difícil, cuando tenían que ir con mucho cuidado porque había muchas piedras, muchas cosas que podían echar a perder el barco, dice que tomaban el ancla y lo ponían en un barquito de remo abajo. Iban remando hacia adelante a un lugar seguro, ponían el ancla ahí y después, en vez de poner las velas, sencillamente jalaban, dando la vuelta con el ancla ya, llevando el barco a donde estaba el ancla. Entonces no servía para que se queden ahí atrás, sino que sirve para afirmarlos y darles seriedad y seguridad en los momentos más difíciles. Para eso es la doctrina que encontramos en la Biblia. No es para que aprendamos cantidad de cosas y podamos ir a decirle, mira, yo sé que más que tú. Hay mucha gente que se sienta a discutir cosas doctrinales, bla, bla, bla. Y eso es bonito hasta cierto punto, pero por lo que yo veo en Facebook, más que todo, no arregla nada. La doctrina no nos es dada como un arma para caerle a alguien. La doctrina nos es dada para que nosotros tengamos algo firme al cual aguantarnos cuando los vientos de esta vida nos caen. Y nosotros queremos tomar, como digo, estas 6 semanas. Esta semana vamos a hablar de conociendo mejor a Dios el Padre. La próxima semana Marcel va a estar aquí y van a estar hablando de la doctrina de la Biblia. Él lo está haciendo en inglés, yo voy y cambiamos. Así cambiamos de canal cada semana. Y después van a hablar sobre la doctrina de Jesucristo. Y después sobre el Espíritu Santo. Y después vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Y vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. Ahí hay 6 cosas que son bastante, digamos, interesantes. Pero queremos quedar bien firme en estas cosas y hacerlo en una manera que no podemos hacerlo el domingo en la mañana. Olvídense, es difícil hacer eso. Pero ustedes están aquí porque quieren, o porque por lo menos los obligaron, pero están aquí. Y queremos tomarlo casi como una clase. Ahora, por favor entiendan, no hay manera que cubramos todos los versículos que están aquí. Yo he puesto muchos versículos bíblicos, saqué esto de una clase que enseñé hace muchos años. Muchos versículos para que usted vaya más tarde y estudie eso.
Pero lo que quiero que nosotros hagamos esta noche es que lleguemos a conocer mejor a Dios el Padre, para que podamos confiar más en Dios el Padre, para que en medio de las situaciones más difíciles que enfrentemos el año pasado o el que viene, y dicho sea de paso, las cosas se van a poner peor, que tengamos algo firme al cual anclarnos y decir, podemos. ¿Está bien? Vamos a ir al Señor en una palabra de oración y empezamos. Padre, vengo a ti esta noche pidiendo que me ayudes a hablar, de explicar, Señor, aunque sea un poquito, de lo grande que tú eres. Yo te pido que nos guíes, que afirmes nuestra fe. Y todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Salomón dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice que ahí empieza todo. Si nosotros tenemos bien en claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, de ahí podemos aprender. Un pastor que yo oigo muy a menudo dice lo siguiente: Dios es Dios y tú no lo eres. ¿Ok? Dios es Dios y tú no lo eres. Eso es muy bueno para empezar. Si no tomamos en cuenta a Dios, nunca le encontraremos sentido a las cosas que pasan en este mundo y en nuestra vida. Sin Dios todo es un caos. Sin Dios todo está afuera. Entonces esto es lo que necesitamos. Y aquí hay una de las pocas cosas en blanco que van a tener que escribir. Y esto es sin tenerlo arriba. Van a tener que acordarse de sus tiempos en la escuela cuando tomaban dictado. ¿Listo? Dice, debemos estar firmes en la grandeza de Dios. Cantamos muy a menudo cuán grande es Él. Pero tenemos que tener bien firme la grandeza de Dios. Segundo, la soberanía de Dios. Tercero, el amor de Dios. Y cuatro, la palabra de Dios. Debemos estar firmes en la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios y la palabra de Dios. Génesis 1:1 empieza: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es muy interesante que usted va a través de toda la Biblia y a ningún autor se le ocurre decir, déjeme probarles que Dios existe. No. Sencillamente la Biblia empieza, en la versión que yo conocía de niño, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y de ahí en adelante todo lo demás sigue. Bueno, alguien dijo, un Dios que tuviera que probar su existencia no sería Dios. Si Dios dice, déjenme demostrarles que yo soy Dios, vengo a ustedes a darles pruebas, no sería mucho Dios. Pero nosotros vemos que Dios a través de su palabra nos dice cosas así. Los cielos muestran la grandeza de Dios. Cuando leemos los salmos, cuando leemos otras partes, nos está hablando y nos dice, miren a su alrededor. Miren todo lo que está aquí. Eso les demuestra a Dios. Cuando ven la organización de las cosas en nuestro mundo, cuando ven el cuerpo humano, cuando ven las otras cosas, uno tiene que quedarse asombrado. ¡Wow! Ningún niño viene preguntando, ¿y esto cómo evolucionó? Todo niño dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Es algo que empieza así. Y nosotros encontramos que toda civilización humana cree en un ser supremo superior a sí mismo. Una de las cosas que me gusta hacer de vez en cuando es leer
cómo en diferentes culturas alrededor del mundo Dios ha puesto en su cultura el mensaje de la salvación. Tal vez no es en la misma manera que en nuestra cultura, pero que en cada cultura el plan, el conocimiento de Dios está ahí a su disposición. Y con alguien sencillamente que les muestre, ¡ping!, de repente todos entienden. Y es increíble cuando uno habla con misioneros y personas que han estudiado esto y han visto historias alrededor del mundo. Es increíble cómo en una cultura u otra siempre hay algo que cuando alguien les dice, esto habla de Jesús, aquí está Jesús y esto es en su cultura, y cuando le dan la vuelta a esa llave, cuando prenden ese bombillo, de repente todos aceptan a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque esto es la creencia universal de Dios, es una de las cosas más profundas de todo ser humano. Hay algo dentro de sí. En el Antiguo Testamento dice en Eclesiastés 3:11, en su momento Dios todo lo hizo hermoso, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Vimos hace unas semanas atrás en Hechos el capítulo 17, y aquí está Pablo en Atenas, y él está hablándoles a ellos, y les dice, quiero hablarles del Dios desconocido. Yo quiero darles a conocer el Dios desconocido. Y el versículo 27 dice que Él puso esto a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. No tenemos un Dios que se goza en esconderse. A ver, encuéntrame si puedes. No, es un Dios que está delante de su creación y dice, aquí estoy, mírenme, vean, aprendan. Estuve escuchando de alguien y decía, en tiempos pasados las estrellas daban a entender la historia de la redención. El plan de la salvación estaba en las estrellas. ¿Y qué hizo el hombre? Tomó eso, lo pervirtió y le dio vuelta. Cuando uno habla de Virgo y habla de Leo y habla de todo esto, bueno, originalmente esas cosas, Leo hablaba del león de Judá. Virgo hablaba de la Virgen María. Y todas esas cosas, y es muy interesante cómo ven eso, pero una vez más, todo lo que Dios puso para que el hombre entendiera, Satanás mete la pata para que todo se eche a perder. Mete la mano para destruir, para pervertir y hacer. Pero es interesante cuando vemos esto en su totalidad. Ahora, hay argumentos que son fuera de la Biblia que nosotros siempre debemos considerar también. Por ejemplo, el argumento de causa y efecto. Causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Eso tiene sentido? El universo y el ser humano son un efecto. Solo Dios es la causa lógica para dichos efectos. Uno de los problemas más grandes que tiene la evolución, no es la única, es la más grande, porque hay muchas. Pero la más grande es de dónde salió algo de nada. Porque siempre empiezan diciendo, en tiempos pasados había como una sopa de algo. Y uno dice, ¿y de dónde viene la sopa? Bueno, no sabemos eso, pero no te preocupes. Pero nunca vemos que de nada viene algo. Y ese problema es un problema serio.
No importa cuántas otras cosas vean y cuántos otros problemas hayan. Y cuando Darwin tuvo que usar la frase más de 800 veces, y suponemos que esto pasó, cuando estamos suponiendo cosas, yo he supuesto muchas cosas que no salieron así. Y uno tiene que constantemente ver si tenemos un efecto, y el efecto es todo lo que tenemos, el universo y el ser humano. Tiene que haber una causa, y la única causa que tiene razón es Dios. El argumento de designio es otro. Todo objeto tiene un diseñador. Por ejemplo, si nosotros vemos un reloj, suponemos que hubo un ¿qué? Un relojero. Si hay un reloj, hay un relojero. Si vemos algo, sabemos que si hay algo aquí, alguien tuvo que diseñar todo eso. Lo mismo es con el ser humano. El ser humano y la naturaleza son los resultados de la inteligencia y de una voluntad que los origina y que a la vez cuida de ellos. También está el argumento de ser. El hombre tiene una idea acerca de un ser infinito y perfecto. Esta idea requiere la existencia de un ser infinito y perfecto. No basta que sea un mero pensamiento, sino que tiene que ser una persona. Una vez más, si no importa dónde uno va en el mundo y tienen conciencia de alguna forma de Dios, ¿de dónde viene eso? Tiene que venir de Dios. Seguimos. El argumento moral. El hombre tiene una naturaleza intelectual y moral. Por consiguiente, concluimos que su creador tiene que ser también un ser intelectual y moral. ¿Cuántos tienen o han tenido niños pequeños? ¿Cuántos cierran los ojos cuando van a hacer algo que está mal hecho? ¿O se esconden para hacerlo? El otro día mi sobrina me escribió y dice, por primera vez estuve pensando, qué callado está el niño. Qué callado. Ahora que conste, cumplió 1 año esta semana. Qué callado está el niño. ¿Por qué se callan cuando van a hacer algo mal? ¿Ah? Algo ahí, usted dice, ay no, mi niño hasta los 12 nunca hizo nada mal. No. Eso viene ¿de dónde? De un ser moral. De eso viene esa naturaleza que sabe que algo está bien y algo está mal. También vemos el argumento de congruencia. Si tenemos una teoría que se adapta a todas las circunstancias de un hecho, sabemos que tenemos la teoría legítima. La creencia en un Dios personal que existe por sí mismo está en armonía con todos los hechos de nuestra naturaleza mental y moral, así como con todos los fenómenos del mundo natural. Mientras más uno estudia la ciencia, mientras más uno ve las cosas, lo único que tiene sentido es, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, seamos honestos, yo no tengo todas las respuestas. ¿Cuántos creen que las tienen? Nadie. Es interesante, como vamos a ver más tarde, un día Dios le hace a Job 70 preguntas. 70 preguntas. Y le dice, a ver, contéstame. Ay, si Dios nos hace esas 70, quedamos igual o peor que Job. Aún con nuestro teléfono, con Siri que nos ayude, igual salimos mal. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente no contamos con todo, pero en el principio Dios creó los cielos. Ahora de ahí podemos avanzar. Ahí podemos seguir. Algo interesante que dijo un autor, dice, el ateísmo deja todas estas cosas sin explicación
y convierte en mentira y falsedad no solamente la historia entera, sino nuestra misma naturaleza moral e intelectual. Cuando voy a la Biblia, veo a David, el salmista, y en 2 ocasiones dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Dice, pastor, ¿se enoja usted cuando viene un ateo? No. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Siento tristeza? ¿Siento casi vergüenza por ellos? Conozco algunos que dicen ser ateos y uno los oye hablar y uno ve, pero ¿no ves todos los huecos en tu argumento? ¿No ves que estás diciendo yo sé todo lo que hay para saber en este mundo y he llegado a la conclusión de que en ningún rincón de la naturaleza hay un Dios? Y si uno le pregunta, ¿sabes todo? No, yo no sé todo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Y uno dice, bueno, si no lo puedo ver, no existe. Bueno, no respires, porque a menos que uno esté en China no lo puede ver. En China sí se ve el aire, no está muy bueno que digamos. Pero en fin, los atributos de Dios son aquellas cualidades atribuidas solo a Dios que son y descubren su esencia. Estas se dividen en 2 ramas, los atributos naturales y los atributos morales. Ahora, paren aquí un instante. Algunos de ustedes ya me han mirado con una cara de que, ¿y por qué está usando esas palabrotas ahí? Por la sencilla razón de que si vamos a estudiar esto hay que usar ciertas palabrotas. Pero no quiero que se pierdan en las palabras grandes. No hay mucho de esto. Hay 2 páginas más de palabras grandes. Pero quiero que entiendan que cuando uno se quiere profundizar en estas cosas, hay palabras mucho más grandes que estas. ¿Okay? Pero a mí no me gustan las palabras grandes. Así que veamos bien y entendamos. Aquí están los atributos naturales de Dios. Esta es la naturaleza. Por ejemplo, el primero es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la palabra omni? Omni, todo. Omni es todo. Ciencia significa que lo sabe todo. ¿Ok? Es omnisciente. Dios conoce todas las cosas de una manera perfecta. Ahora, ¿cuántos aquí son omniscientes? Nadie. Ok, solo Dios. Su conocimiento, hablando de Dios, es pleno y lo sabe todo. Conoce todo en la expresión humana. Como digo, hay muchos versículos a los cuales pueden acudir. Conoce plenamente la historia humana. Nosotros alguna vez han estado estudiando historia y pensaban que sabían la historia y después le añaden un detallito que cambia todo. ¿Han visto eso? Y uno dice, ups, eso no sabía. Ese pequeño detalle cambia todo. Bueno, Dios sabe todo. Es interesante que en la historia humana, el que gana la batalla escribe la historia. ¿Se han dado cuenta? No el que la pierde, el que gana. Entonces, si nosotros vemos la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista de lo que leemos en nuestros libros de historia, es muy diferente que el libro de historia escrito por los indios de este país. ¿Sí o no? Porque lo ven desde otro punto de vista. Cuando uno va a Inglaterra, ahora tiene que tener, mi hijo es maestro de historia, y él siempre ha enseñado la independencia de los Estados Unidos. Ellos ni usan esa frase en Inglaterra. ¿Cuál es la palabra que usan? La rebelión.
En otras palabras, es otro punto de vista. Y mi hijo juega con sus amigos allá sobre esos pequeños. Creo que el 4 de julio del año pasado se acercó uno de los otros pastores y dice, felicidades en el día de tu rebelión. Es muy interesante cómo uno lo ve. Pero aquí está, Dios entiende todo. Él entiende todo de la eternidad pasada a la eternidad futura. Él sabe lo que va a pasar. Ahora, hagamos unas aplicaciones a esto. Aplicación número 1. El hecho de que Dios conoce una cosa hace que ésta sea cierta, pero no necesaria. Cierta, pero no necesaria. En otras palabras, muchas veces gente culpa a Dios de cosas hechas. Dice, pero si Dios sabía cómo dejó que sucediera, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos pensado eso? Sobre un detalle u otro. Bueno, si Dios sabía que le iba a pasar ese accidente, ¿por qué lo dejó salir de la casa ese día? Es culpa de Dios. No, el hecho de que Dios sabe algo significa que es cierto, pero no que es necesario. Dios sabe el próximo pecado que usted va a cometer. ¿Eso significa que no le queda más remedio? ¿Pequemos entonces? No. Hace que esta sea cierta, pero no necesaria. El pecado que yo cometa, yo voy a escoger cometerlo o no. Pero Dios sabe de antemano lo que voy a hacer. Eso es parte de su omnisciencia. Hace que sea cierta, pero no necesaria. Y aquí hay otra. No hay nada que no suceda, que Dios no lo sepa y lo entienda de una manera perfecta. Nada que no suceda, que Dios no entienda de una manera perfecta. Wow. Hay muchas cosas que yo no sé por qué suceden. Pero Dios sabe, pero Él sabe el fin de la historia. Yo solamente sé el presente. No necesariamente entiendo todo en el presente o en el pasado. Y olvídense del futuro. Pero Dios ve todo. A veces llegamos a entender. Muchas veces no. Pero eso no significa que nadie entiende, porque Dios sí entiende, la omnisciencia de Dios. Segundo, la omnipotencia de Dios. No sé si todavía es verdad, pero yo una vez abrí un diccionario y busqué la palabra omnipotente. Y cuando lo abrí, decía omnipotente, Dios. Jamás. Dios. Dije, wow. ¿Por qué? Porque nada más es omnipotente. Ahora, omni, todo, potente, poder, tiene el poder para hacer todo. Es el atributo donde se habla de su poder para hacer todo lo que Él desea en su voluntad. Bien sea en la naturaleza, en la humanidad, aún sobre las cosas que Satanás puede hacer. Es interesante cuando vemos el libro de Job, que vamos a ver en un ratito. Satanás le dice, mira, claro que Job te está siguiendo, pero si le has dado todo, deja que le quite unas cuantas cosas a ver qué hace. Y él dice, ok, quítale las cosas, pero no lo toques a él. ¿Y qué hizo? Le quitó todo. Le quitó todo en un día. Siguiente día, otra ocasión, están ahí. ¿Y qué hay de mi siervo Job? Bueno, sí, todavía te alaba y te sigue, pero todavía tiene salud. Tal vez no tenga dinero, pero tiene salud. ¿Y qué hace falta? Salud, dinero y amor.
Capítulo 2, le quita toda la salud, ya le quitó el dinero y la esposa dice, oye, maldice a Dios y muérete, ya creo que le quitó todo. Ustedes no leen la Biblia como yo la leo, créame, es mucho más interesante como yo la leo. Pero aquí está, le quitó todo, pero solamente pudo hacer lo que Dios le dijo, está bien, hazlo. Entonces, todo lo malo que me ha pasado, todo es culpa de Dios, ¿no? Dios entiende todo, pero entiendan que Satanás no puede hacer las suyas. Él no puede hacer todo lo que él quiere. El único que puede hacer todo lo que quiere es Dios. Dios. Aplicación. No hay nada que Dios no pueda hacer o lograr en nuestras vidas si está dentro de su voluntad y para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que son para su bien. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todas las cosas son agradables. Este año han pasado cosas que no son buenas, que no son agradables para muchas personas, y posiblemente este año nos toque a los demás algo que no sea bueno, que no sea agradable. Pero todas las cosas, Dios dice, de esto voy a sacar algo bueno. No importa lo malo que sea, de aquí podemos sacar algo bueno. Siempre me acuerdo de la historia de José. Y aquí está el niño consentido y favorito de su padre. Y va y los hermanos dicen, ahí viene este sinvergüenza otra vez. Vamos a matarlo. Y dice uno, no lo mates. Mejor vendámoslo, nos sacamos unos, como dicen algunos chavos aquí, y de ahí vamos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Lo mataron? No, lo vendieron. ¿Y qué hizo José? Hizo lo que estaba bien. Le tocó ser esclavo. Bueno, soy el mejor esclavo. De ahí pasó a la cárcel. Bueno, voy a ser el mejor en la cárcel. Todo lo que él hizo. Y Dios tomó esa situación familiar horrenda, situación de esclavo horrendo, situación de cárcel horrible, y lo llevó a ser ¿qué? Primer ministro en Egipto. Siempre hubiera querido estar ahí para ver la primera fiesta que organizó Faraón en la presentación de su primer ministro ante todos sus generales. Y aquí está Potifar con su esposa. Ups. Mejor me quedo calladita. ¿Ve? Todo. Tercero, la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Está en todo lugar actuando con pleno conocimiento de todo lo que está pasando. Cuando uno agarra la Biblia y lee el Salmo 139, es un salmo muy interesante. Salmo 139. Dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo.
¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Si levantara al vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas en la luz y la luz. Y sigue diciendo, Señor, tú me formaste desde que nací, desde que fui entretejido en el vientre. Tú me has conocido completamente. Tú estás en todo lugar. ¿Qué está diciendo? Yo sé que tú eres omnipresente. Nosotros vemos que Dios el Padre se manifiesta ¿dónde? En el cielo. Escriban eso. Dios el Hijo se manifiesta en la tierra. Y Dios Espíritu se manifiesta en todo lugar. ¿Cuál es esta aplicación? No hay lugar o situación en que nos encontremos que Dios no está allí para guiarnos y ayudarnos. Ahora, seamos honestos. De niños usaban esta idea de la omnipresencia de Dios, ¿para qué? Para que nos portemos bien. Cuidadito la manito lo que hace. ¿De acuerdo? Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito. Cuidadito los piecitos donde anda. ¿De acuerdo? Todo eso es que aquí está Dios y Él está en todos lados. Así que pórtate bien. Pórtate bien. Donde estés, ya Dios está ahí. Donde te escondas, Dios ya está ahí. Y debido a eso, muchas veces no nos gusta Dios porque está donde sea. Aquí no hay donde esconderse. Pero la otra cara de esa moneda es, no importa dónde estés. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Hace unas semanas las nietas se quedaron en casa con nosotros. Y yo acostumbro levantarme temprano para leer y todo eso. Pero cuando las niñas están, trato de estar ahí cuando se despierten. Y normalmente despiertan a las 7 y algo. Pero por alguna razón me levanté a las 3 de la mañana y no podía dormir. Dije, bueno, mejor me levanto y empiezo a leer de una vez mi Biblia, bla, bla, bla. Estoy en mi lectura y en eso entra la nieta más grande con un llanto. Abuelo, te busqué y no estabas y estaba aterrada. Yo digo, a las 4 de la mañana, ¿a quién se le ocurre la palabra aterrada? Ok, ya voy. Y regresé. ¿Quiere acostar? Sí. Y ahí se acostó y ahí quedó. Todo está bien. ¿Saben? Cuando nosotros creemos que Dios no está ahí, a veces esta vida se pone difícil. Pero lo bueno es que podemos cantar con una certeza. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Algo que ya no me olvido y se acabó la cosa. Porque no soy omnisciente. Pero Dios es omnipresente. No hay situación, no hay lugar donde uno se encuentra que Dios no esté a la mano. Esto es muy importante. Cuarto, la eternidad o la inmutabilidad. Ahí está esa palabra grande. La inmutabilidad de Dios. Inmutable.
Dios es eterno y nunca cambia. Dios es. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Ahora, eso sí, me han preguntado mis nietos, ¿y cuándo nació Dios? Y uno dice, Dios es. Sí, pero ¿cuándo es su cumpleaños? No, Dios es. Abuelo, no entiendo eso. Yo tampoco. Pero es. Cuando Moisés le dice a Dios, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, ¿quién te mandó? ¿Quién es este Dios que te manda? ¿Qué les voy a decir? Diles que yo soy, te envió. Yo soy el que soy. Punto. Yo soy. El carácter de Dios nunca cambia, pero su modo de tratar con el hombre sí cambia según la situación. Como saben, a nosotros nos gusta ir en bicicleta. Y es muy interesante la diferencia entre ir con el viento y en contra del viento. Cuando uno va con el viento, ¡wow! En nuestro viaje que hicimos a Massachusetts hace varios años en bici, estábamos en las islas de la Carolina del Norte, lo que le llaman los Outer Banks. Y había una isla chiquita y habíamos ido en un barquito y bajamos y eran solamente 12 millas y media. Y yo le dije a ella, yo voy a hacer estas 12 millas y media, el viento es fuerte, yo la hago. Lo bueno es que el viento estaba atrás. Ese día yo volé. Me sentí flaco, me sentí joven, me sentí fuerte, pero lo que era como una vela que el viento agarró y... Pero cuando uno va en contra de eso. Ahora, lo interesante es, Dios no cambia, pero muchas veces nosotros cambiamos en relación a Dios. Y el ser humano a lo largo de la historia cambia, pero Dios no cambia. Ahora quiero hacer algo, y esto no está ahí, esto viene, como dicen los peruanos, de yapa, ¿ok? Esto es aparte. Porque Dios no cambia, no significa que nosotros tampoco cambiamos. ¿Ok? Algunos se creen muy espirituales, no, Dios no cambia, yo tampoco. No, Dios no cambia, pero todo lo que Dios toca cambia. Todo. Entonces recuerden eso. Pero una aplicación es esta. Esto implica que si Dios alguna vez nos amó, nos ama para siempre. Si alguna vez nos salvó para siempre. Porque una vez que Dios ha decretado algo, no cambia. Y es muy importante que nosotros recordemos, Él no es como nosotros, seamos honestos, nosotros cambiamos. A veces alguien hace algo y nos cae tan bien y otras veces, no, ya no me gusta. No. Yo soy de este equipo. ¡Tarara! Y después, no, ya no soy de este equipo. Mire cómo... Nosotros tenemos esa tendencia de cambiar, pero Dios no cambia. Y cuando Él decreta algo, es así. Dios decretó desde el principio del pueblo de Israel que ese pueblo era de Él. ¿Saben cómo va a terminar la historia? Él es su pueblo. Nos guste o no nos guste, pase lo que pase, en medio, todo, no importa. Dios decretó y nada hasta lo que ellos hagan va a cambiar ese hecho de que al final ellos son su pueblo. Ahora, eso no significa que todo lo que hacen es correcto. Eso no significa que hoy en día todo lo que ellos hacen como una nación es lo que se... No es eso. Pero son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Cuando Él dice, así es, y así es para siempre. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de los atributos morales, esto es un número sin fin. Todo lo que sea cierto acerca de Dios es así. Ahora, lo interesante es que en la palabra de Dios, todos los nombres de Dios nos dicen algo acerca de Él. ¿Okay? Yo tomé, ¿cuántos han ido a esta página o tienen el aplicativo Got Questions en español? ¿Lo tienen? Si usted no lo tiene, por favor acuda a estos que lo tienen para que les digan dónde es. ¿Por qué? Porque ellos tienen, uno le hace una pregunta sobre la Biblia y yo diría que en el 90% de los casos tienen una respuesta o tienen dónde empezar a buscar. Lo he encontrado yo como algo de suma. Yo sé que ustedes saben o ustedes creen que soy súper inteligente, pero tengo un teléfono y eso sí es inteligente. Entonces, me acuerdo este verano, o el año pasado estuvimos con los jóvenes y en el campamento les dijimos, miren, si tienen unas preguntas, pónganlas aquí y vamos a contestar sus preguntas esta noche. Ellos hicieron unas preguntas, tremendas preguntas, y uno está ahí sin sus libros, sin su biblioteca, pero con su teléfono. ¿Got questions? Oh yeah, got questions. A buscar se ha dicho. Y en eso yo puse los nombres de Dios. Y miren todo lo que me salió. Yo lo copié así nomás. Miren ahí. El Elohe, Dios poderoso, fuerte y prominente. Etimológicamente, ya saben que yo no escribí eso. Él parece significar poder. Como en poder hay en mi mano para haceros mal. Él está asociado con otras cualidades, tales como la integridad, celo y compasión. Pero la idea de la raíz original es poderoso, permanece. Y después uno sigue, Elohim. Y yo no las voy a leer todos porque todos aprendieron a leer desde temprana edad. Así que ustedes tienen toda una página. Yo les sugiero, tomen un nombre por día. Digan, voy a leer lo que dice, voy a leer los pasajes, voy a poner y voy a hacer. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Por qué? Para mí, doctrina que no es práctica, no es de mucha ayuda. Pero yo les voy a decir, cada cosa que la Biblia nos dice acerca de Dios nos ayuda. Así como hemos hecho en los atributos naturales y en cada uno hemos hecho aplicación, hay aplicaciones para cada uno de los nombres de Dios. ¿Cuántos tienen el libro Mi experiencia con Dios? En Mi experiencia con Dios hay 1 o 2 páginas con más nombres de lo que aparecen aquí. Que nos dan, que nos dicen, esto es Dios. Y a lo largo de su palabra, Dios se ha dado a conocer. Una vez más, no está escondido, está ahí. Miren por favor en la parte de abajo de esa hoja de los nombres de Dios. Dice, otros autores de confianza para doctrina y apologética incluyen. ¿Por qué hice esto? Porque cuando hablamos de doctrina, hay doctrina y hay falsa doctrina. Muchas veces cuando vemos un libro, no sabemos qué es. Y cuando uno no sabe qué es, a veces lee cosas que suenan bonito, pero que no necesariamente sean bonitas. Entonces uno tiene que saber. Yo tomé varios autores que yo sé que ellos escriben sana doctrina. Ahora, no les digo que he leído todos los libros que todos ellos han escrito. Para eso tienen que preguntarle a Marcel. Yo no he leído todos estos. Pero si usted dice, yo quiero profundizarme un poquito más en
no solamente las doctrinas que estamos hablando, pero en otras. Quiero saber qué dice la Biblia. Quiero saber por qué. El estudio del porqué de las cosas se llama apologética. Doctrina es una cosa, apologética es otra, pero van uno en uno. Doctrina es lo que dice la Biblia, apologética es cómo demostrarle esto a otra persona, qué argumentos usar con ellos para ayudarles a entender lo que la Biblia dice. Pero ahí tienen varios autores, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen libros en español que son muy buenos. Todos tienen libros en inglés que son muy buenos. Pero en todas estas cosas, si usted quiere profundizarse, hay desde lo más sencillo, hay un libro que se llama, si lo pueden encontrar, Profundas Verdades de la Biblia, que mi papá enseñó por muchos años. Es sumamente sencillo, pero sano. Y está ahí. Después está otro que se llama Grandes Doctrinas de la Biblia. Es un poquito más gordito. Eso usa palabras un poquito más grandes como las que hemos usado. Y hay otros que son mucho más. Todos siguen dándole agua. Beverly, vas a salir de aquí como un camello. Pero por favor, si desean, si usted dice, pastor, encontré un libro de doctrina de tal y tal autor, ¿qué piensa? Déjenos ayudarle, porque hoy en día sobran libros. Algunos son buenos y algunos mataron a un árbol por gusto. ¿Ok? Y digo buenos, estoy hablando desde el punto de vista basados en la Biblia, y otros son basados en opiniones. Y la opinión suya, y la opinión mía, y la opinión del otro vale igual, que no es mucho. ¿Okay? Entonces, vean eso. Lo que quiero hacer para terminar esto, usted dice, ya terminando. No, pero mi término es otros 40 minutos. Quiero que hagamos el libro de Job enterito. ¿Okay? ¿Por qué? Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Usted digo, pastor, pero en mi Biblia aparece mucho más tarde. No importa el orden en que aparece, pero en cuanto a escrito, fue el primero que se escribió. Muchos piensan que Moisés fue el que lo escribió y estaba hablando de alguien quien él o bien había conocido o había oído de él mientras que él era pastor de las ovejas entre los 40 y 80 años que estaba pastoreando ovejas para su suegro. Job era una persona. Esto no es imaginario. Pero nos da la historia y vemos cosas aquí que no vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Y lo interesante es que este tema, el primer libro que Dios inspiró a alguien a escribir, trataba este tema, la soberanía de Dios. Escriban eso, por favor. La soberanía de Dios. Ahora, yo acabo de terminar el libro de Job hace como una semana en mis devociones cada mañana. Y todo lo que les estoy diciendo es cosas que he ido aprendiendo de Through the Word, que es otro aplicativo. No lo bajen ahora porque está por salir el segundo que va a ser mejor que el primero, así que aguántense y ya sale. Pero aquí divide el que está enseñando, divide el libro en 4 partes. La primera parte es el prólogo. Y el prólogo son los capítulos 1 y 2 que nos dan el contexto. Nos dan el contexto. Ahora, esto es muy, 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 muy importante. Aquí, lo que vemos no se ve nuevamente hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis.
Lo que vemos es lo que está pasando en la tierra y en el cielo a la misma vez. Eso es muy interesante. Nosotros estamos aquí el domingo por la noche, todos bien, y sabemos lo que está pasando aquí. Pero no sabemos lo que está pasando ahí arriba. No sabemos la batalla, no sabemos el diálogo entre Dios y Satanás. No sabemos qué está sucediendo en esa parte. De vez en cuando le echamos la culpa porque no sabemos lo que está pasando. El diablo me obligó a hacerlo. Pero la verdad es, aquí nos dice, quiero que vean la historia aquí arriba, la historia aquí abajo. Nos presenta a Job en el capítulo 1 y nos dice, aquí está Job. Era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que todo lo que hacía, él tenía hijos y cuando sus hijos tenían fiestas, él iba después de la fiesta a ofrecer sacrificios por si acaso sus hijos hubieran hecho algo malo. Padres, no estaría mal que consideren ese pequeño detalle. Por si acaso. ¿Ok? Él está ahí. Y en medio de todo esto, aquí está en el cielo. Y está Dios. Y vienen a darle informes y todo de lo que está pasando. Y entre eso llega Satanás y dice, no, fulano está haciendo esto y fulano está haciendo y está acusando a la gente del mundo. Y seamos sinceros, seguramente nuestro nombre apareció en los labios de Satanás hacia Dios en una ocasión o más. Pero ahí le está diciendo, mira, todo esto está pasando. Y Dios le dice, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Bueno. Sí, pero mira, es el hombre más rico, tiene 10 hijos, tiene casas, tiene ganado, tiene de todo. ¿Cómo no te va a servir? Quítale eso y vas a ver que te va a negar. Bueno, Dios le dice, está bien, quítale. Capítulo 1, versículo 8. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios, pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre él lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Y en un día pésimo, le quitan todo, se le mueren los hijos, todos. Todo lo que tenía lo perdió en un día. ¿Cómo termina el día? Aquí, entonces, versículo 20 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se raspó la cabeza en señal de luto y con el rostro en la tierra adoró al Señor. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. A nosotros se nos cae algo sobre el pie y estamos cojeando. ¡Ay, Señor, qué me has hecho! Tú sabes que yo tengo que ir a pie y mira cómo me tienes. Le quitó todo. Todo.
capítulo 2. En el capítulo 2, una vez más estamos en el cielo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Pero estamos en el cielo y están hablando y Dios le dice, ¿y qué hay de mi siervo Job? Miren ahí los versículos 4. Dice, pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección. Tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tu mano, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón de Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Y de todo lo que le quitó, miren lo que le dejó. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así no pecó Job ni de palabra. Ahora hay algo muy importante que necesitan ver. Job nunca leyó los capítulos 1 y 2 de Job. Nosotros sí. Nosotros, ¡tarán! Lo que está pasando en el cielo. ¡Tarán! Lo que está pasando en la tierra. ¡Tarán! Lo que está pasando aquí. ¡Tarán! Causa, efecto. Causa y efecto. Él estaba sufriendo por hacer el mal. No, él estaba sufriendo porque era bueno. Tal vez a usted cuando le caen tantas cosas, en vez de decir, ¡ay, qué he hecho!, piense, ¡qué bueno soy! ¿Ve cómo cambia la cosa? ¡Wow! Seré tan bueno que Dios dice, te voy a usar de ejemplo. Aquí Satanás, haz con ellos lo que quieras, para que veas que va a quedar bien. Y uno dice, no, Dios, no me uses tanto. No me quieras. Pero aquí está, ahora, los capítulos 3 al 37, que no vamos a leer, los capítulos 3 al 37 vemos el diálogo y nos presenta el conflicto. Aquí aparecen los famosos amigos de Job. Lo interesante de los amigos llegaron a donde estaba Job en su miseria y se quedaron ahí callados por una semana. Y eso es bueno. A veces empezamos nosotros a dar sugerencias sin saber lo que está pasando. Aprendamos a veces a sufrir con la gente. ¿Qué pasó? Recuerden, la fe no siempre recibe explicaciones, perdón. La fe no siempre recibe explicaciones. El problema de estos tres amigos es que tienen lo que este pastor le llamó una teología de kinder, un concepto de Dios en el cual hay solo dos posibilidades. Dios bendice a los buenos y Dios castiga a los malos. Ahora, cuando eso es nuestra mentalidad, si algo nos va mal, ¿qué está haciendo Dios? Nos está castigando. Si algo va bien, nos está bendiciendo. Pero no es siempre así. Pero para ellos, eso era su teología. Dios cae en una de dos cosas. Hace bien a los buenos, hace mal a los malos, punto. Ahora, ellos venían a Job y le dijeron, en resumidas cuentas, Job, algo has hecho para que Dios te haga pasar todo esto. A ellos Job responde, pero yo no he cometido ninguna falta. Cada ataque
de parte de los amigos, y cada respuesta de parte de Job es más y más dogmática. Vemos que toman 1 o 2 capítulos diciéndole, oye, ¿quién te crees que eres? Que tú algo has hecho, yo sé que seguro algo has hecho. Y él termina, dice, ya, yo no he hecho nada. Y repite, pero yo todo lo que he hecho ha sido bien. Nadie quiere hacerme caso, pero nada he hecho. Y viene el segundo amigo. Pero qué terco eres tú. Y bla, 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 bla. Y Job le responde, bla, 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 bla. 30 capítulos de esto. Ahora, cuando tratamos de cuadrar los hechos a nuestro alrededor con las cajas doctrinales que nosotros hemos establecido, siempre llegamos a conclusiones cerradas. Piensen, Dios es todopoderoso. Nosotros no entendemos eso. Dios conoce todo. Nosotros no. Dios está en todo lugar. Nosotros no. Y a veces nosotros queremos que Dios obre en una manera que cae dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestras cajitas. Dios es así porque así creo que es. No sé cuántas veces gente me ha dicho, pastor, pero Dios no es así. Le digo, ¿y cómo sabes cómo es Dios? ¿De dónde? ¿Cómo metemos a Dios en esta cajita? Y no es así. Todo lo que Dios hace nunca va a caber en nuestras mentes. Y aquí es algo muy importante. Y subrayenlo, hagan algo. Acusaciones sin compasión o entendimiento solo añaden al dolor y al sufrimiento de personas. Cuando usted va a alguien y le dice, yo sé lo que te está pasando, es porque tú, tengan cuidado. Tengan cuidado. A menos que Dios le haya mostrado a usted claramente esto, y aún sí le ha mostrado, dígalo así, quiero pedirle que algo. ¿Alguna vez ha considerado esto? No. Considere eso. Porque acusaciones nunca ayudan. Nunca ayudan. Me acuerdo una vez, la iglesia no estaba creciendo, las cosas no iban muy bien. Esto fue hace muchos años y alguien vino y me dijo, pastor, yo le voy a decir por qué la iglesia no está creciendo. Ok, voy a sacar mi papelito. Listo, sí, el problema es usted. Ahí empezamos. Y me dio 10 cosas. 10. ¿Han oído los 10 mandamientos? Estas son las 10 condenaciones. Aquí están las 10. Yo tomé nota de las 10. Ahora, la verdad, 9 de las 10 no tenían base alguna. Una de esas no estaba seguro y fui a investigar, por si acaso. Yo siempre me acuerdo, Dios usa hasta burros en la Biblia para hablar. ¿Okay? Entonces hay que tener eso en cuenta siempre. Entonces, uno tiene que siempre ver. En el capítulo 3 al 37, Job empieza a hacer una pregunta. Y por favor subrayen esto porque es muy importante. ¿Por qué? El dolor lleva a Job a cuestionar a Dios en muchas áreas. Y Job, según va avanzando el libro, pierde su perspectiva de Dios. Mientras más Job preguntaba por qué, más perdía su perspectiva y su temor de Dios. Una fuerte confianza en la soberanía de Dios y en el amor de Dios nos guiará en los momentos más difíciles de la vida. Cuando éstas desfallecen, quedamos expuestos a muchas ideas dañinas.
Noten lo que dijo Job en el capítulo 10. Estoy cansado de esta vida. Voy a dar rienda suelta a mi queja. Voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Acaso está bien que me oprimas, que desprecies esta creación de tus manos? En esta vida los ladrones prosperan y se sienten seguros los que ofenden a Dios. Creen que Dios mismo les ha dado todo. Obsérvalos. Ay, me salté a otro capítulo. Perdonen. ¿Acaso está bien que me oprimas, que desprecies esta creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos? ¿Acaso ves con ojos humanos, con los ojos de simples mortales? ¿Acaso tus días son como los nuestros o vives tus años como un simple mortal? ¿Para qué investigar mi falta? ¿Para qué rebuscar en mi maldad? Tú bien sabes que soy un malvado y que nadie puede librarme de tus manos. Tú con tus propias manos me formaste. Me hiciste y me rehiciste. Recuerda que fuiste tú quien me dio forma. Y ahora deshaces ese barro que moldeaste. Me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como queso. Me recubriste con carne y piel y entretejiste mis huesos con mis nervios. Me diste vida y me llenaste de amor. Con tu cuidado protegiste mi espíritu. Pero hay cosas que tu corazón se guarda y que siempre tienes presente. Tú me vigilas y si acaso he pecado, no me declares limpio de mi maldad. Ay de mí si hubiera pecado, pero soy inocente y no puedo dar la cara. Estoy cansado de verme deshonrado y afligido. Recurres a tus maravillas y me acechas como león. Apenas levanto la cabeza y tú me destruyes. Arremetes contra mí como ejército impetuoso. Pero ¿qué pruebas tienes contra mí? Si yo estuviera al lado de Job, yo me aparto para que cuando caiga el rayo. Pero seamos honestos. Job pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Yo nada he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras más seguía, mientras más iba diciendo, más decía yo nada he hecho, más se quejaba contra Dios. Le dice, tú me tienes como si fuera el blanco de tu puntería y con arco y flecha me das solamente para divertirte, Dios. Se dice, pastor, ¿usted lee eso por la mañana? Sí, yo a veces leo esa palabra y yo digo, wow, Señor, yo no fui, fue Job. Wow. En el capítulo 32, vean cómo nos hemos saltado. En el capítulo 32 entra un cuarto amigo, el más joven, Eliú. Este joven da más sabiduría y madurez en 5 capítulos que en todo lo que sus mayores han expuesto por 30 capítulos. Escuchen estos versículos. Capítulo 32, versículos 2 y 3 dice: pero Eliú, hijo de Baraquel, que era busita de la familia de Ram, se levantó temblando de ira en contra de Job, porque éste se creía más justo que Dios. También se enojó con los 3 amigos porque habían condenado a Job, pero no habían sabido responderle. Versículo 6. Y el hijo de Eliú dijo: yo soy muy joven y ustedes son ya mayores, por eso tenía miedo de expresar mi opinión. Más bien pensaba que hable la experiencia, que muestren los muchos años a su sabiduría. Sin embargo, en todos nosotros hay un espíritu. El soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. No son los años los que dan sabiduría, ni son los ancianos los que actúan con justicia. Por eso pienso que ustedes deben escucharme, pues también tengo mi sabiduría. Dice, solo por ser viejos no significa que son sabios. Yo sé que las canas enseñan, pero a veces los canosos no aprenden. ¿Sí o no?
Y dice, es Dios el que da sabiduría. Y aunque soy más joven, quiero expresar las cosas de Dios porque Job, tú te crees más santo que Dios. Y ustedes lo andan acusando de todo y no saben responder a su situación. Ahora, la verdad es que en los capítulos que él habla, no todo lo que dice es acertado, pero en su mayoría presenta bastante bien a Dios en sus argumentos. Él estaba enojado con los tres, él estaba enojado por Job. Miren ahí abajo. En busca del por qué, Job se olvidó de quién y perdió su rumbo. Ahí, aquí abajo, donde está en negro, tipo negrito ahí. Dice, en busca del por qué, Job se olvidó del quién. Nunca olviden quién es todopoderoso. Nunca olviden quién lo sabe todo. Nunca olviden el Dios que es inmutable. Nunca olviden que Dios tiene todo bajo control. Nunca olviden que Dios nos ama a nosotros más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Él sabe mejor que nosotros. Nunca olviden eso. Pecado no fue lo que causó las calamidades de Job, pero su reacción a las calamidades lo llevó a pecar. En el capítulo 33, Eliú le dice 7 cosas a Job que debemos mantener en cuenta. 1, Job, estás mal en acusar a Dios. 2, Dios habla a personas en diferentes maneras. Posiblemente tú no estabas escuchando. Dice, Dios a menudo nos protege de peligro, aún nos protege de nosotros mismos. Esto es interesante. A veces Dios nos pone de espaldas para que miremos hacia arriba. Paren ahí un instante, mediten en eso. Estaba corriendo, estoy haciendo, yo hago, y Dios dice, tú haces, no tienes tiempo para mí, hagamos algo. ¡Pum! Caes enfermo. Ahora tienes tiempo. Ahora tienes tiempo. Dios es bueno. Dios es bondadoso con sus hijos. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, es para nuestro bien. Pongan ahí Romanos 8:28. Él hace esto una y otra vez. No es una vez por vida, es de por vida. Dios repite esto una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios nos ama tanto que nos acepta como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así. Nos va a cambiar. Nos va a moldear a la imagen de Él. Él quiere que todos lleguemos a ser como Él creó al ser humano originalmente. Y para hacer eso tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Noten esto. Donde Dios ha puesto un punto, no lo cambies a un signo de interrogación. Si Dios se niega a darte una razón, aprende a vivir sin ella. Confía en Dios, no cuestiones a Dios. ¿Qué podría pasar este año? Ay, pastor, ni quiero pensar. Ni quiero pensar. Podría pasar cantidad de cosas. ¿Cuántos han tenido pesadillas que uno dice, ojalá que nunca se cumpla? Oh. ¿Puedo contarles tu pesadilla, tu sueño anoche? Dice, estuvo soñando y dice, soñé que entró inmigración a la iglesia. Yo dije,
¿Saben? Podrían pasar muchas cosas, pero nada va a pasar que Dios nos diga, yo tengo un mejor plan. Yo voy a hacer algo aquí. En el capítulo 34, Eliú empieza a preparar el camino para lo que Dios le va a decir en los capítulos 38 al 41 a Job. Y básicamente le dice, Dios es el creador y sustentador de todo, el que juzga con justicia al rico y al pobre. ¿Quién te crees tú? Puedes perder tu casa, perder a tu familia o perder tu salud, pero lo que nunca debes perder es tu temor de Dios. Y desde el capítulo 35 al 37 empieza a formarse una tormenta. Y es tan interesante cuando uno va leyendo en el 35, dice, así como las nubes se van juntando. Y llega el próximo capítulo y el viento va soplando. Y así y de repente la tormenta que seguramente estaba allá va acercándose a donde ellos están. Y en medio del torbellino, Dios se presenta y le dice, Job, vamos a hablar. Y aquí vamos al monólogo. Dios toma la palabra y trae convicción. Aquí hay algunas cosas interesantes. Si se enfoca en qué hace Dios, aprenderá lecciones y avanzará. Enfóquese en quién, en la bondad y la justicia de Dios y levantará la vista. Pero si se detiene en el por qué, se atascará. El por qué es como la arena movediza y mientras más brega, más se hunde. Si uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va hundiéndose, va quedándose. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Quitemos la mente del por qué y veamos al quién. Eso es lo importante. Capítulo 38. Resumen. Job, ¿quién te crees? Dios le hace 70 preguntas a Job que él no podía contestar. Y la gran mayoría de los casos nosotros tampoco podríamos. Ni con Siri. Un pastor dijo que con todo el conocimiento científico que tenemos, todavía la gran mayoría de las preguntas quedan sin contestar. Las preguntas que Dios hace dirigen los descubrimientos científicos que el hombre hace. Capítulo 39, resume con esto. Job, acostúmbrate a no saber. Acostúmbrate a no saber. Si nosotros supiésemos y entendiésemos todo, no tendríamos que tener fe y confianza en Dios. Es la confianza que es el corazón de nuestra relación con Dios. Y mientras más confiamos, más nos acercamos a Él. Llega al capítulo 40. Y Job dice, está bien, me conformo. Y empieza los primeros versículos del capítulo 40 y él dice, sí, tú eres más grande que yo, ya me voy a quedar callado. En inglés usan la palabra pout. Pout es, saca la lengua. Yo buscando la traducción a pout. Y lo único que me salía era, pone una cara de vinagre. Y dice que me voy a quedar callado. Dios no quiere que Job se quede callado. Dios quiere que Job lo reconozca y que lo alabe. ¿Se acuerdan de la canción que cantamos muy a menudo? O no suficiente a menudo. Que cuando las cosas van mal, alábalo. Alábalo. Cuando eso, alábalo. ¿Qué está diciendo? En medio de toda circunstancia, no es que todo va bien. Yo sé que a veces piensan estos cristianos son una tira de locos. Creen que las cosas le van mal, dicen no, pero alabo a Dios, dice maldice a Dios y muérete. No.
No era suficiente que Job diga, bueno, está bien, tú eres más grande que yo. ¡Pum! No, él no quería eso. Y sigue haciendo. Dios no quiere que se quede callado. Dios le pregunta, ¿quieres ser Dios? Entonces haz las cosas que solo Dios puede hacer. Algunos vieron la película Bruce Almighty hace varios años atrás, Bruce Almighty, con Jim Carrey, y aquí está, y que se estaba quejando de Dios, y y Dios dice, ¿quieres ser Dios? Bueno, hazlo. Y le empiezan a llegar las oraciones de todo el mundo. Toda a la misma vez. ¿Quieres ser Dios? Entonces haz esto. Seamos honestos, nosotros no somos muy buenos en ser Dios. Así que no nos juguemos que somos Dios. No le tratemos de decir a Dios cómo Él debe estar haciendo las cosas. Capítulo 40, segunda parte, y el capítulo 41 son muy interesantes. Job, tú ni puedes con los animales que yo he creado. Y aquí nos da la descripción de dos animales, dinosaurios y dragones. Usted dice, ay pastor, ese cuento. Ay pastor, ¿cómo puede ser? ¿Quién estaba hablando de esto? Dios. Si Dios habla de dragones, yo digo, ok, no he visto uno, pero, ok, no he ido a todas partes, no he visto todas las cosas que hay. Es interesante que de vez en cuando, por la costa de Australia hace unos años, agarraron a alguna serpiente marina que tenía una forma muy diferente y uno dice, ¿qué es esto? No sé, pero vayan a Job 41 por si acaso. Pastor, ¿y cómo metieron eso en el arca? Yo no sé. ¿Cómo metieron el dinosaurio? Bueno, dinosaurios nacen chiquitos. De repente llevaron 2 huevitos nomás. No sé. No sé todos esos detalles. Pero si Dios está diciendo, considera esto, yo voy a decir, yo voy a considerar esto. Pastor, ¿por qué? Porque yo no soy Dios. Y me he dado cuenta que Él sabe más que yo. Y que Él cada cierto tiempo nos permite como seres humanos hacer descubrimientos que nos dicen, recuerdo hace años mi papá tenía un libro en la biblioteca que se llamaba Y la Biblia tenía razón. Y cuántas cosas que la Biblia decía que todos decían, no puede ser. Y después se hicieron unos descubrimientos arqueológicos o unos descubrimientos científicos o algún descubrimiento y dijeron, Dios tenía la razón. Así que no vayan al capítulo 21 y digan, este es un cuento. No, cuidado. No fue Job hablando ahí, fue Dios. Llegamos al capítulo 42, el epílogo. Job hace una confesión y luego perdona a sus amigos. En el capítulo 42 Job aprende la lección clave. Dios tiene el derecho, por favor subrayen toda esta oración. Dios tiene el derecho de hacer cualquier cosa que Él quiera hacer y nadie tiene el derecho de reclamarle. Déjeme decirle, en las elecciones pasadas, aquí de este país, si hubiera ganado Hillary, mitad del país hubiera dicho, Dios, ¿qué has hecho? Y ganó Trump. Y la otra mitad dice, Dios, ¿qué has hecho? Quiero decirles algo, Dios hace lo que Él quiere. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios
lo que debía haber hecho o no. Yo no sé lo que viene, yo no sé el plan final, yo no sé qué pasa. Yo leo el último libro de la Biblia y sé que las cosas no van a ser como son ahora. Le pregunté a mi papá, quien estudió mucho más de profecía que yo, le dije, papá, ¿dónde aparecen los Estados Unidos en la profecía? Y él dice, está difícil encontrarlo. Tal vez represente un águila que bajó para rescatar algo tal vez, pero eso es lo único. Entonces, básicamente puede ser que somos inconsecuentes en los últimos días. Y si somos inconsecuentes en los últimos días, tal vez Dios nos está ayudando a ser inconsecuentes desde ahora, preparándonos para nuestra inconsecuencia futura. Ahora, yo no sé, usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? Nada. Yo estoy diciendo, Dios hace lo que Él quiere hacer para cumplir sus propósitos. Y si su nombre fuera Job, yo le preguntara, Job, ¿quién te crees? Yo no soy Dios, pero confío en Dios. Yo no soy Dios, pero confío en que Dios me ama. Yo no soy Dios, pero yo confío en que Él hace las cosas mejor de lo que yo puedo hacer. Y es esa confianza en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, en la grandeza de Dios y en la palabra de Dios, que va a ser el ancla que me lleve en ese barquito por lugares difíciles, que se va a anclar ahí y sé que voy a llegar seguro, porque el ancla es Dios. Puedo confiar en Él. En ese momento, Job no solo se conformó, sino que se rindió ante Dios. Esto lo llevó al arrepentimiento y a la sumisión a lo que Dios tuviera para él en ese momento. El autor John Baker dijo, lo que uno que está sufriendo necesita no es una explicación, sino un entendimiento fresco de quién es Dios. En ese momento la situación de Job no había mejorado. Todavía no había recibido una explicación y si leen hasta el final, nunca recibió una explicación. La única diferencia fue que Job ahora conocía mejor a Dios y ese conocimiento lo llevó a confiar en Dios. En la primera página puse Job 42:5. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Es interesante, pero antes que Dios cambiara la situación, Dios fue a los amigos de Job y les dice, ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes son más ignorantes que él. Estoy resumiendo esto. Esto es otra traducción. Dice, ustedes tienen que llevar un sacrificio de un buey cada uno, ir donde él, ofrecer el sacrificio y pedirle a Job que interceda por ustedes. Siempre me gusta ver cuando Dios hace cosas así. Las cosas que alguien ha hecho mal contra uno
Y Dios dice, déjame arreglar, yo lo voy a arreglar mejor que tú, dame a mí. Me acuerdo, hubo un misionero una vez que dijo unas cosas horribles acerca de mi papá. Yo sé, se ve tan santo, uno no puede creer, pero de joven era otro. Pero dijo cantidad de cosas acerca de mi papá. Horribles. A tal punto que el que dirigía la misión de los Estados Unidos vino hasta el Perú. Dice, porque he oído tantas cosas malas de usted. Yo quería ver, no podía ver una persona tan mala. Al final de todo, ese hombre y su familia salieron del Perú. Y años más tarde, aquí en Florida, ese hombre aplicó porque quería venir a empezar una obra en el sur de la Florida con un grupo. Y dijo que había estado en el Perú. Y él dijo, bueno, yo no te conozco a ti, pero conozco a alguien que ha estado en el Perú. Si tú puedes recibir de Rudy Johnson una recomendación, te aprobamos. Y yo aquí diciendo, mi papá de bueno que era, no, yo le voy a escribir una recomendación. Digo, no. Ustedes van a hablar seriamente de esto. Esto no es, voy a decir, sí, conozco, tiene 2 piernas, una nariz. No. Si vas a dar una recomendación, tienen que hablar en serio. Y hablaron en serio. ¿Saben? Dios sabe. Dejen que Dios se encargue de esas cosas. Al final, Job intercedió por esos 3 sinvergüenzas que le habían hecho la vida imposible. Y fue cuando él los perdonó que Dios dijo, ahora te voy a dar el doble de todo lo que antes tenías. Sandy Adams, el que dio toda esta enseñanza en 40 días, resumió con esto. Todo lo que está por encima de nuestra cabeza aún está bajo los pies de Dios. Hay cosas tan grandes que yo no entiendo. Hay cosas tan grandes a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de mundo. Hay tantas cosas que yo no entiendo. Pero una cosa sé. Dios tiene todo bajo sus pies. El mundo es su estrado. Cuando usted conoce al Dios vivo y verdadero, no tiene que temerle a nada que pase a su alrededor. Oremos, por favor. Padre, vengo a ti esta noche. Te doy gracias por este grupo que está aquí. Te doy gracias, Señor, por todos los diferentes autores que escribieron, que dieron, que yo pude resumir, Señor, para esta noche. Pero más que todo, te agradezco por lo que tú me has enseñado. En esos momentos cuando estábamos tú y yo, y escuchando de tu palabra, y escuchando a un maestro, y la aplicación que hiciste a mi vida, a mi situación, a mi presente, y demostraste una y otra vez como lo haces cada mañana, que tú eres Dios, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios que entiende todo, que tú eres un Dios que tiene todo bajo control. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a nosotros a tomar esta verdad que nos sirva de ancla en las tormentas de esta vida. Y todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Gracias por su presencia.
Estén aquí el próximo domingo, mismo lugar.